adoramos con todo nuestro corazón. Cristo, yo te amo. Y mientras está los Cristo, músicos yo adorando, te amo. ¿por qué no nos conectamos con el trono de la gracia? No Levantamos hay nuestras manos delante de nuestro nadie Redentor, como tú. delante de nuestro Salvador y de nuestro gran Dios. Jesús. Sí, Señor, te adoramos. Cristo, yo te amo. Amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Amamos, Señor. Oh, tu no presencia. hay nadie como tú. Amamos, Señor, Jesús. tu presencia hoy nos Oh, encanta. Jesús. Gracias, gracias, gracias. Vamos todos, sí. Cristo, yo te amo. Amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Nosotros comenzamos a adorar su presencia. Algo comienza No a hay suceder. nadie Algo como comienza a acontecer tú. porque estamos levantando nuestra oración Jesús. a nuestro gran soberano Dios, que creó el cielo, la tierra, el universo con el poder de su palabra. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido oh a Dios que me ama. Oh, Levanta y tu no sé adoración delante dónde de tu gran Dios, delante de tu estuviera nombre que merece si a recibir ti, la gloria, la honra si y a la ti alabanza. no te Por eso nosotros estamos de pie, tuviera, hermanos. si Por eso no nosotros hubiera tenemos conocido adoramos, oh a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. En un mismo propósito, en un mismo sentir, Señor. Hay un remanente, Cristo, Señor. yo te ama, Señor, que anhela más de tu presencia, No hay que nadie anhela como más, tú. Señor, de ti. No hay nadie como tú. Sigue sobrando, Señor, en nuestras Jesús. vidas. Oh, te amamos, te Oh amamos. Jesús. Te amamos. Oh, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y yo no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Jesús. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias te damos, Padre, porque nos has amado con amor eterno, Señor. Yo te Gracias te amo. damos, Padre, porque tu presencia está en este Cristo, yo lugar. te Quizá amo. nuestras luchas, quizá nuestras pruebas, Señor. pero Cristo, ha sido yo tu te fuerza. Ha amo. sido, Dios mío, tu presencia la cual nos ha Cristo, ayudado yo a te caminar. Ha sido tu amo. presencia, Dios mío, la que nos ayuda. Oh, día a día. Jesús. El poder de tu Espíritu Santo que nos levanta, que nos guía, que nos da fuerzas nuevas Y cada no día, sé Señor. dónde Gracias por tu presencia. estuviera Gracias
vendrás por tu remanente, tú vendrás por tu iglesia, tú vendrás, Dios mío, a levantar a los redimidos, Señor. Padre Dios mío, Señor, prepara nuestras vidas, Señor, que nuestras ropas, que nuestras vestiduras, Señor, Padre Dios mío, día a día, Señor, sean emblanquecidas, Señor, que día a día, Señor, nos agarremos de tu promesa, que día a día, Padre Santo, Dios mío, nos delante de tu presencia, Dios mío, Señor, levanta adoradores, levanta, Dios mío, Señor, a tus ungidos, levanta a tus profetas, Señor, levanta a los maestros, levanta, Padre, misioneros, levanta, Padre Santo, pastores. Padre Dios mío, sabemos, Señor, que los últimos tiempos, los cuales estamos viviendo, Padre, y que tú, Dios mío, Señor, te vas a glorificar de una manera poderosa, Señor, en cada uno, Señor, oh Dios mío, de los que estamos reunidos para adorar, exaltar tu presencia. Gracias, 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 gracias. Y no sé dónde estuviera. Gracias te damos, Señor. Porque donde estuviéramos, Padre, si no nos hubieses alcanzado, si a ti no te ¿qué hubiera sido de nosotros, Señor? Si no hubieras alcanzado nuestras vidas, Señor. Si no hubiera Por eso te amamos, Señor. conocido. Por eso te amamos, Señor, porque tú has hecho grandes cosas en nosotros. Y nos has bendecido, Señor, que me ama de una manera grande, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Dele un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar, al Dios que se pasea en esta casa. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gloria al Señor. Les voy a invitar, amados, si abren su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12, y vamos a darle lectura a la porción de la palabra. Y los hermanos músicos se quedan con nosotros, porque de tiempo en tiempo vamos a adorar al Señor, porque cada uno de nosotros vivimos para adorarle a Él, vivimos para exaltar y glorificar su presencia. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa hora, Señor, porque sabemos, Padre, que tú estás en este lugar. Padre Dios mío, te glorifico, te exalto, Señor. Ruego que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, usando mi vida, Señor, Padre, como ese instrumento, Señor, que tú te glorifiques, que tú hables, Señor. Padre, toma el control de mi mente, toma el control de mis labios, Señor, y que tú hables, Padre, a través de mi vida, Señor. Solamente me quedaré con ese privilegio de ser, Dios mío, Señor, ese instrumento en tus manos, pero queremos oír tu voz, queremos oír tu voz, Espíritu Santo. Queremos que tú nos hables, que tú nos ministres, Padre, y que tú, Señor, Dios mío, te glorifiques en medio de tu pueblo, Señor, ese pueblo al cual tú amas, que has, Dios mío, redimido a un precio alto, un precio de sangre, Padre, y te damos gracias porque sabemos que estás en este lugar. El Señor les bendiga, hermanos. Puede tomar su lugar. Y quiero en esta tarde ponerle como tema: vuélvete a Dios, aún hay tiempo. Volvernos a Dios hoy más que nunca implica, hermanos, dejar muchas cosas que nos están quizá acomodando a este siglo, porque sabemos, hermanos, que el Señor nos ha hablado de una manera en la cual Él quiere que nosotros día a día corramos una carrera con paciencia,
Que nos determinemos, amados, a hacer una diferencia en esta generación caótica. En esta generación, hermanos, que podemos mirar a través de las redes sociales, podemos mirar a través de todo el mundo lo que está sucediendo. Podemos mirar que los hechos contundentes, los cuales habló Mateo 24, de que serán los últimos tiempos, tiempos de dolores. Tiempos, hermanos, los cuales miramos que para el mundo hay aflicción, pero para los hijos de Dios sabemos que tenemos una esperanza bienaventurada, porque Cristo viene en breve. Oh, hermanos, queremos entender que Dios quiere que nosotros nos afirmemos día a día más de sus promesas, porque Él tiene, amén, hermanos, para nosotros una esperanza bienaventurada de que un día nos iremos a su presencia, de que un día estaremos delante de Él, y que todo lo que ha acontecido en este mundo, sea sufrimiento, sea dolor, sea prueba, sea lucha, pero sabemos que un día, hermanos, nos vamos a gozar delante de su presencia. Pero mientras tanto, hermanos, la iglesia ha sido comisionada a buscar su presencia, porque hay una tarea, porque hay una obra, hermanos, la cual tenemos que hacer. El Señor nos ha llamado con el propósito de nosotros ser instrumentos en sus manos, de que seamos canales de bendición, porque hay mucha necesidad, hermanos, allá afuera. Y el Señor, como discípulos, nos ha dado una encomienda de que vayamos y que prediquemos el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y nosotros hoy estamos celebrando misiones. Misiones es el corazón de Dios. Y quiero darle, hermanos, gracias a cada uno de los hermanos que nos apoyaron el mes pasado, porque pudimos hacer nuestro primer desfile misionero. Gracias a cada uno de los padres que nos ayudaron, amén, vistiendo a sus hijos con un traje típico del país que el cual ellos estaban representando. Podemos mirar, hermanos, que Dios está haciendo grandes cosas, y hasta hoy su misericordia ha sido con cada uno de nosotros. Pero en esta tarde el Señor, hermanos, nos quiere hablar y nos quiere ministrar una palabra, porque Él sabe que en nuestras propias fuerzas, hermanos, no vamos a poder, que necesitamos de la ayuda, del poder del Espíritu Santo para cumplir esta encomienda la cual Él nos ha dejado. El comienzo de la iglesia, hermanos, fue sin duda glorioso, porque comienza en un tiempo de adoración. En sus inicios podemos mirar a través de la palabra de Dios, de hombres de Dios que marcaron una pauta, es decir, que dejaron huella, que dejaron un legado, hombres que estuvieron dispuestos a hacer una diferencia y a guardar la palabra que habían recibido por revelación de Dios. En otras palabras, ellos, hermanos, estaban haciendo la obra de Dios. Comenzaron, hermanos, con fervor. Comenzaron ellos apasionados por la presencia de Dios, porque ellos tenían gratitud en sus vidas. No les importaba ser perseguidos, no les importaba perder su vida, porque ellos se apasionaban por servir más y más a Dios. Dejaron un legado, hermanos. Estuvieron dispuestos a hacer una diferencia y guardar la palabra que habían recibido por revelación de Dios. Estaban dispuestos a perderlo todo, dejando sus comodidades, dejando todo, inclusive estuvieron dispuestos a perder su propia vida. ¿Qué es lo que hacía tan fuerte su convicción? Amaban a Dios, hermanos, vivían para adorarlo, vivían para exaltarlo, vivían un día a la vez. Su fortaleza radicaba en la fe y en la revelación de que Jesús era hijo de Dios. En otras palabras, les había sido revelado el reino de Dios a través de la vida de Jesús. Y qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros tenemos revelación de quién es Dios. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos una revelación de quién es la persona de Jesús, porque sabemos que cuando nosotros le servimos, cuando nosotros nos disponemos a servirle con todo nuestro corazón, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que buscar al Señor incansablemente, buscar al Señor hoy más que nunca. Buscarle con todo nuestro corazón. El mañana no lo conocemos, el mañana es incierto. Hoy es el día en el cual tenemos que disponernos a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenían, hermanos, ellos una convicción tan fuerte de que nada los hacía moverse de su fe. Una fe inmovible, una fe inquebrantable. Lo dieron todo. Perdieron muchos la vida, pero su recompensa fue grande. Ganaron el reino. Ellos tenían una euforia por servir a Dios. ¿Cuántos hermanos estamos apasionados por servir a Dios? ¿Cuántos queremos buscar más y más de su presencia, porque sabemos que Él viene pronto? Y el deseo de Dios es que cuando Él venga nosotros estemos activados, de que nosotros estemos haciendo la obra. El Señor, hermanos, no nos ha llamado solamente a tener un nombre de una denominación como personas que servimos a Dios, sino que Dios quiere que nosotros nos activemos, quiere que nosotros hagamos la obra por la cual Él nos ha encomendado. Hombres, hermanos, que se determinaron a hacer una diferencia en esa generación caótica, en esa generación insensible, la cual ellos estaban viviendo en aquel tiempo. Hombres que se dispusieron a entregarse completamente a Dios,
Podemos mirar a un Elías, a un Daniel, a un Jeremías, a un Josué, a un David. ¿Y qué decir del apóstol Pablo? Un hombre, hermanos, pero tan profundo en Dios. Un hombre que hizo hazañas poderosas en el nombre del Señor. Conocemos su contexto, cada uno de nosotros, como él tuvo una conversión cuando él iba camino a Damasco a fin de pedir cartas para él venir y apresar a los cristianos. Pero él tuvo un encuentro, amén, con el Cristo resucitado. Una luz poderosa lo rodeó y él no volvió a ser el mismo. Miramos a través de sus cartas, hermanos, que fue un hombre que pasó persecución, que pasó vituperios, que pasó, hermanos, en una embarcación que el viento la volcó y él pasó por naufragio. Él fue latigado, pero más sin embargo miramos que él dejó un legado, que él dejó, amén, una obra extraordinaria. Fue uno de los misioneros los cuales anduvieron también predicando el evangelio. Y donde él iba, hermanos, milagros acontecían porque él buscaba la presencia de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que dejó huella, hermanos, que dejó un legado. Y es lo que Dios desea, que cada uno de nosotros nos activemos, porque Dios no ha terminado, hermanos, con nosotros. Dios todavía ha empezado en nosotros. Quizá usted ha pasado por lucha, por prueba y por desánimo, pero hermano, déjame decirte, Dios aún no ha terminado. Dios aún no ha terminado. Miramos, hermanos, que en el contexto podemos mirar de cómo fue el inicio, de cómo miramos a un hombre en el Edén, que por causa de la desobediencia fue truncado el propósito de Dios en los inicios por causa de Adán y Eva. Y conocemos la historia de ellos, hermanos. Desobedecen y por causa de la desobediencia viene el juicio. Génesis 3:16 en adelante, hermanos, dice de la siguiente manera. Alábenle, hermanos, porque Él está en este lugar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto tú has obedecido a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Miramos, hermanos, que una generación comenzó ahí. Adán y Eva desobedecieron. Pero miramos, hermanos, que en el propósito de Dios, Dios siempre ha buscado el medio para que el hombre tenga salvación. Miramos en la escritura que dice que Dios los vistió de pieles de animales. En otras palabras, Dios tuvo que efectuar un sacrificio para que ellos pudieran tener redención, porque sin remisión de pecado, sin derramamiento de sangre, no había remisión por los pecados. Y miramos un largo contexto de cómo comenzó un sistema sacrificial que sería sombra de lo que había de venir. En otras palabras, miramos que cuando el pueblo de Israel pecaba, tenían que traer un animal sin mancha, el cual era presentado como sacrificio, el cual solamente cubría el pecado, no lo erradicaba completamente. Pero saben, hermano, que era una sombra de lo que había de venir, porque miramos que un día iba a ser efectuado un sacrificio de un cordero inmolado, el cual no solamente iba a cubrir el pecado, sino que lo iba a quitar completamente. Y fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, porque no había esperanza, no había una manera de cómo el hombre se pudiera acercar una vez más a Dios. El propósito de alguna manera se había roto, porque Adán había fallado al propósito. Pero en el corazón de Dios, a Dios jamás lo tomaron por sorpresa, porque Dios conoce los pensamientos y los designios de cada uno de los hombres. Pero miramos que Dios tenía un propósito, es introducido Jesús a este mundo. Fue iniciado el sistema de esa manera, sacrificio tras sacrificio. Pero miramos, hermanos, que en el libro de Isaías es también profetizado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El Evangelio de Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchos hermanos podemos mirar que han querido minimizar el poder del Espíritu Santo en esta temporada, la cual nosotros estamos viviendo. Y es que en alguna ocasión Jesús, cuando estaba
con sus discípulos, Él muchas veces les habló y les dijo que Él era necesario que se fuera para que viniera el Consolador, para que viniera el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que sin el Espíritu Santo iba a ser difícil que nosotros cumpliéramos la obra. La palabra del Señor dice en el libro de los Hechos, hermanos, que todos estaban reunidos en el aposento alto y de repente vino un viento recio, el cual llenó toda la casa en el Pentecostés, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y miramos, hermanos, que comenzó una cosecha mundial. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos hablaron en sus propias lenguas, las cuales eran nacidos. Miramos que muchos comenzaron a hablar según su lenguaje, porque en aquel tiempo fueron lenguajes, y comenzaron a hablar, y muchos se maravillaban, pero muchos criticaban porque decían que ellos estaban llenos de mosto, que ellos estaban, en otras palabras, ebrios. Pero miramos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que se pone de pie y dice: no, esto no es que estén ellos ebrios, no es así, sino que es lo que profetizó el profeta Joel, que dijo que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu Santo sobre toda carne, que los hijos profetizarían, los ancianos tendrían sueño y los jóvenes tendrán visiones. En otras palabras, era el cumplimiento el cual se había anunciado de que iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Pero muchos han querido minimizar que el poder del Espíritu Santo en este tiempo no está activo, hermanos. Y el Espíritu Santo es el poder ejecutivo de la deidad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestros momentos de dificultad. Él es el que nos da el poder para nosotros hacer la obra la cual se nos ha encomendado día a día. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos hacer la obra. La palabra del Señor dice, hermanos, que cuando Pedro comenzó a levantarse y en su primer discurso, el cual él comenzó a hablar de que no era así, sino que era el poder de Dios, el que inclusive ellos lo habían crucificado, pero él se había levantado al tercer día y estaba sentado al lado, a la diestra de Dios. Y en su primer mensaje, hermanos, se convirtieron 3,000 personas. En otras palabras, ya no solamente eran 120 cuando vino el Espíritu Santo ahí en donde ellos estaban reunidos, sino que ahora eran 3,120. Pero en su segundo discurso, hermanos, miramos que Pedro comenzó a hablar la palabra del Señor y se convirtieron 5,000 personas. Fueron compungidos por el mensaje de Pedro, porque el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Ya no solamente eran 3,120, sino que eran 8,120 los cuales estaban convirtiendo por el mensaje de Pedro. Y ese es el deseo de Dios, que nosotros hablemos la palabra de Dios con poder, con autoridad, porque el Espíritu Santo nos ha dado poder y nos ha permitido que nosotros le conozcamos, para que hablemos y testifiquemos allá afuera de que hay un Dios el cual todavía tiene esperanza, que aunque la tempestad venga en este mundo y que nadie diga no hay esperanza, pero Dios todavía, hermanos, quiere que nosotros hablemos el mensaje de que todavía hay esperanza mientras tengamos la oportunidad. Que hablemos a esta generación. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, hermanos. Ese es el deseo de Dios, de que le conozcan, de que se rindan delante de Él, de que se vuelvan de su mal camino, de que ellos no le den la espada, sino que le den el rostro a Dios. Porque ese es el deseo de Dios. Dios nos amó con amor eterno, amados. Miramos, hermanos, que aunque han querido sacar al Espíritu Santo fuera de sus concilios y fuera de sus reuniones, pero permítame decirle que si no estuviese el Espíritu Santo, nuestros servicios serían solamente una reunión más. Solamente sería venirnos a ver, pero cuando está el Espíritu Santo, cosas grandes pueden acontecer. Pero sabes, hermanos, que miramos a través de la palabra del Señor que el apóstol Pedro era un hombre que tenía oídos para oír y ojos para ver. Y es lo que Dios desea, hermanos, que tengamos una búsqueda más en lo profundo de Dios, que nosotros nos desesperemos por su presencia. La palabra del Señor dice que Pedro estaba en la azotea y estaba esperando, hermanos, que la comida estuviera lista. Pero mientras Pedro estaba en la azotea, él tuvo una visión y vio un lienzo que descendía del cielo, donde muchos animales cuadrúpedos bajaban, y escuchó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: Señor, yo ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y por segunda vez Dios volvió a mostrarle esta visión y lo mismo aconteció. La respuesta de Dios para él fue: no llames inmundo a la cual yo he santificado. Quizá Pedro en ese momento no entendió lo cual el Señor le estaba diciendo. Al mismo tiempo miramos en otro lugar que había un hombre, dice la Biblia, justo, que había un hombre que tenía temor de Dios, un centurión romano, el cual dice la Biblia que era un hombre dadivoso, que era un hombre que ayunaba, y cuando él estaba en ayuno y en oración, dice que él tuvo una visión de un hombre que le dio fecha, exactitud y dirección de dónde estaba Pedro.
que mandara a traer a Pedro porque él le diría lo que él tendría que hacer. Podemos mirar aquí a través de la escritura, hermanos, que es el Espíritu Santo quien comanda, que es el Espíritu Santo quien da instrucción, de tal manera que nosotros tenemos que ser personas como Pedro, que tenemos que tener nuestro oído afinado, de que tenemos que tener nuestra vista, hermanos, enfocada en lo espiritual. Pedro estaba ahí esperando y de repente el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, 2 personas vienen a buscarte, no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. El Espíritu Santo es quien comanda. Entonces, hermanos, Pedro llega a la casa de este hombre y este hombre se postra delante de él y dice: no, ponte de pie porque yo no soy quien merece adoración. En otras palabras, Pedro estaba reconociendo que él no merecía adoración. El único que merecía la adoración se llama, alabado sea el Señor, hermanos. Pero sabes, hermano, que el propósito por el cual Pedro llegó a ese lugar era porque Dios lo había enviado. ¿Por qué? Porque el derramamiento del Espíritu Santo no se iba a detener solamente en una generación. Y podemos mirar que Pedro comenzó a hablar el mensaje, y la Biblia dice que cuando él estaba hablando el mensaje, el Espíritu Santo cayó en la casa de este hombre y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. En otras palabras, hermanos, cuando nosotros comenzamos a adorar su presencia, hermanos, el Espíritu Santo puede descender. Él no solamente se iba a quedar, no solamente se iba a derramar en una generación, sino que fue derramado, hermanos, a los gentiles también. En otras palabras, el Espíritu Santo no solamente se iba a detener ahí. En la antigüedad, hermanos, miramos que David fue ungido con un cuerno de aceite, que era simbolismo del Espíritu Santo. En otras palabras, los reyes solamente eran quienes recibían esta porción por la tarea que iban a hacer. Pero en el Antiguo Testamento miramos, hermanos, que esto no solamente se iba a quedar sobre personas ungidas, sobre pastores y sobre ministros, sino que el poder del Espíritu Santo, hermanos, es para todos aquellos cuales lo quieren. En otras palabras, si usted anhela más del Espíritu Santo, simplemente tiene que anhelarlo, porque el deseo del Espíritu Santo es que nosotros abramos nuestro corazón, de que nosotros seamos llenos de su presencia, de que nosotros le digamos: oh Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida. Oh Espíritu Santo, yo me rindo delante de tu presencia, porque es el deseo del Espíritu Santo que avivemos la llama del fuego en nuestras vidas, amados. Pero ese es el deseo de Dios. ¿Cuál es su deseo, hermanos? En su lucha, en su prueba, en su necesidad. Quizá hemos menguado en la búsqueda de la presencia de Dios, pero Dios desea que nosotros nos activemos, amados. Jesús, hermanos, vino con el propósito determinado a este mundo. Él vino con el propósito de darle redención al mundo entero. Pero sabes, hermano, que tristemente muchos le negaron, inclusive le crucificaron hasta la actualidad. Muchos todavía le siguen negando. Muchos todavía no lo siguen reconociendo. Le han dado la espalda a Dios. Saben que Jesús murió en la cruz, saben que Él efectuó un sacrificio, saben que Él entregó su vida, que Él derramó su sangre. Pero más sin embargo no se quieren volver a Dios. Hay una generación desobediente, hay una generación que no quiere buscar la presencia de Dios. Y muchas veces también los hermanos que profesamos una fe, viene la lucha, viene el desánimo y queremos volvernos atrás. Pero aquel que vuelve atrás no puede agradar a Dios, hermanos, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, tenemos que activarnos, hermanos, a ir marchando hacia adelante. Pero muchos hermanos no han nacido de nuevo. Viven de una manera falsa delante de la sociedad, pensando que podrán burlarse de Dios. Qué ironía. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que todo lo que el hombre segare, eso mismo cosechará. Dios no puede ser burlado. No nos engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No esperemos, hermanos, tener una buena cosecha si nosotros no estamos sembrando. No esperemos que el reino de Dios nos reciba si no estamos sembrando para lo espiritual. En otras palabras, si usted anhela las cosas eternas, pues vivamos conforme a la palabra de Dios. No vivamos solamente una religión, vivamos una relación con Él, una relación plena. Dios, hermanos, desea que nosotros tengamos una relación con su presencia. ¿Sabe cuál es el problema en esta generación, hermanos? ¿Quiere saber cuál es el problema? El problema de muchos creyentes en esta generación es que tienen un concepto equivocado de cómo debemos tener una relación con Dios. Y escuchen, no quiero que malentendamos lo que yo quiero hablar, pero una de las cosas que tenemos que entender, amados, es que el deseo de Dios es que tengamos una revelación de quién es Jesús. En otras palabras, hermanos, que cuando nosotros vengamos a este lugar, tenemos que venir con conocimiento de quién es Dios. Y a Dios lo vamos a encontrar allá en lo secreto, allá en la intimidad. ¿Por qué? Porque este lugar es cuando nosotros nos reunimos para adorarle. Pero si miramos un concepto erróneo que mucha gente tiene en la actualidad, es de que este lugar es la iglesia de Dios. Lo digo con mucho respeto.
es un edificio donde nosotros adoramos a Dios. Y muchos le han dado el sinónimo de templo, pero la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En otras palabras, hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, donde nosotros nos reunimos. Cuando Cristo venga y nos levante a su presencia, esto va a quedar solamente aquí. Él viene por usted y viene por mí, no viene por este edificio. Lo que yo quiero que usted me entienda es de que para desarrollar una relación más plena con Dios es allá en la intimidad. Que no solamente profesemos una fe en Jesús cuando venimos y nos reunimos. Claro, es bueno reunirnos y adorar al Señor unánimes en propósito, porque cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a activarnos ya en el propósito del cual Dios ha determinado nuestras vidas, porque cada uno de nosotros tenemos dones, cada uno de nosotros tenemos ministerio, don de sanidad, don de interpretación de lenguas, don de sanidad. Nosotros, algunos de ustedes tienen don de ciencia, hermanos. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros nos activemos en la obra a la cual nosotros hemos sido llamados, pero que cuando vengamos a este lugar ya vengamos activados. Es decir, en otras palabras, allá en la intimidad tenemos que tener esa relación con Dios, esa relación con el Espíritu Santo, porque nosotros somos una iglesia que anda por el mundo llena del poder del Espíritu Santo. Tenemos que profesar las maravillas, hermanos, de Jesús. Llenémonos de su presencia allá en la intimidad. ¿Cuánto tiempo tiene que allá en lo secreto, hermano, nos rendimos delante de Dios, que cerramos la puerta, que apagamos el teléfono, que nos desconectamos de las redes sociales para tener un encuentro con nuestro Dios? Dios está esperando, hermanos, que vayamos delante de su presencia, que nos rindamos delante de Él, que nos postremos completamente delante de Él, para que Él pueda hablarnos, para que podamos escuchar la voluntad perfecta de Dios. Pero no va a acontecer esto hasta que nosotros entendamos que Dios no quiere que tengamos una religión, sino que tengamos una relación con Él, porque eso ya es diferente. Tener una relación, hermanos, va mucho más allá de solamente congregarnos. Tener una relación con Dios implica que día a día yo tengo que tener un tiempo en el cual yo voy a postrarme delante de Dios. Tengo que tener hambre y sed de su presencia. Tengo que tener hambre por la palabra de Él. Tengo que tener deseos de hacer la voluntad de Dios, de mostrar la misericordia a aquel que lo necesita. Y eso consiste en desarrollar una relación con Dios a través de la adoración, a través de la lectura, a través de la obediencia, a través de mostrar el amor de Dios con nuestros semejantes. Hay mucha necesidad, hermanos, allá afuera, pero muchas veces nos enfocamos en lo que está sucediendo aquí, lidiando con diferencias, lidiando con problemas que muchas veces no nos traen edificación, por el contrario, nos desunen más como cuerpo de Cristo. Lo digo con mucho respeto, hermanos, pero el deseo de Dios es que haya unidad, de que nosotros nos unamos más y más en un amor fraternal, de que nosotros, hermanos, convivamos como hermanos, porque el deseo de Dios es que haya una iglesia unida, que haya una iglesia la cual está siendo lavada, hermanos, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, porque Él va a venir a buscar una iglesia que se está santificando día a día. No por una iglesia, hermanos, que es conflictiva, no por una iglesia, hermanos, que tiene desacuerdo con otros hermanos y que viven en rencillas, que viven en contiendas. No, hermanos, no podemos agradar a Dios de esa manera. Porque cuando acontece esto, hermanos, olvidamos la tarea que se nos ha encomendado como discípulos de Jesús, de la tarea que tenemos que efectuar, porque esto nos distrae, no nos permite enfocarnos en la obra a la cual Dios nos ha dejado. Hay mucha necesidad allá afuera. Hace 2 semanas atrás fuimos a un lugar donde estamos trabajando en Carthage, rumbo a Marshall, y mis compañeros cuentan, hermanos, que en esa casa viven dos personas de una edad ya grande, americanos. Este hombre fue un hombre muy conocido años atrás porque era un operador de un barco de los soldados, hermanos, que era un general que comandaba un barco de guerra. Pero aconteció que este hombre, cuando su hijo cumplió 18 años, le regaló una motocicleta. Cuentan mis compañeros que ellos perdieron a su hijo en un accidente, por lo cual la señora culpó al Señor, porque si él no hubiera comprado esa motocicleta, él no había muerto. Y a partir de ese tiempo él tuvo que vivir aparte. Se fue de su casa, hizo una casa frente a su casa, como un carpo grande, y ahí desde ese tiempo él vive ahí. Y cuando yo estaba escuchando lo que ellos me contaban, no sé, nosotros comenzamos a entender de que hay mucha necesidad todavía. Y mientras yo estaba trabajando, hermanos, pero dentro de mi corazón estaba clamando porque esta persona fuera libre. Días después regresamos
Y uno de mis compañeros estaba hablando con ella y me dijo: ven, vamos a orar por ella porque ella tiene necesidad, está enferma, pero creo que Dios puede hacer algo en ella. Comenzamos a orar por ella, hermanos, y mientras estábamos orando ahí por ella, algo sentí que dentro se comenzó a romper. Sentí como que algo se rompió, porque esta mujer tiene raíces de amargura en su corazón. Y mientras estábamos orando, hermanos, como que la atmósfera comenzó a cambiar. Porque sabes, hermano, que nosotros somos portadores de la gloria de Dios. En otras palabras, tenemos que entender que Dios nos ha dado la autoridad para que nosotros seamos los medios de bendición. Pero no es nosotros, sino es Dios. Por eso es necesario tener una relación con Dios. Cuando terminamos de orar por ella, se nos quedó mirando y nos dio un abrazo y nos dio un beso en la mejilla, hermanos. Una americana, ya es una señora grande, y nos dijo: gracias. Hay mucha necesidad, hermanos, allá afuera. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Dios desea que nosotros nos activemos. Quizá nosotros no tenemos quizá lenguaje, muchos no hablamos inglés, pero nosotros oramos en español y le dijimos, porque Dios tiene poder. Dios no conoce de lenguajes, hermanos. En otras palabras, usted puede orar por una persona, pero si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene la presencia de Dios, esa persona se va a estremecer aunque no entienda tu lenguaje. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Pregunto, hermanos, ¿estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Aún tenemos amor por nuestros semejantes? Qué difícil, hermanos, es muchas veces, ¿verdad? Cuesta. Pero amar a nuestros semejantes es fácil. Pero aquel que nos vituperia, aquel que nos difama, aquel que habla mal testimonio en contra nuestra, ¿es fácil amarlo o es difícil? Pues déjeme decirle, amados, que amar al que nos ama es fácil, pero amar a aquel que habla de nosotros, que nos difama, no es tan fácil. Pero sabes, amado, que en eso hay recompensa. En eso hay recompensa de hablar a nuestros enemigos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que declarar la palabra de Dios sobre ellos. Aunque hablan mal en contra nuestra, aunque ellos vivan contrario a nosotros tenemos que bendecirlos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que qué difícil es amarnos muchas veces y cuesta. Pero la palabra de Dios nos enseña que en eso hay recompensa. La religión vana y sin fundamento enseña otra cosa, pero esto no es lo que Jesús enseñó. Jesús enseñaba con autoridad. Y conocemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que habían unos fariseos y unos escribas que solamente profesaban una fe, que solamente hablaban una palabra, pero realmente ellos solamente hablaban de labios, pero dentro de sus corazones eran corazones podridos, eran corazones que no agradaban a Dios, dice la palabra de Dios. Y entrando a Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús reprendió fuertemente a los escribas y fariseos porque decían y no hacían. Jesús enseñó a sus discípulos a no practicar las obras que ellos hacían, pero se daban golpes de pechos, ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, que ni ellos mismos podían cumplir, por lo cual Jesús les reprende, que por fuera se mostraban hermosos, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Qué difícil es la generación que en ese tiempo se vivía. Personas que se querían engañar a ellos mismos. Jesús nos enseña, hermanos, a vivir una vida piadosa, a vivir una vida de obediencia, a vivir la palabra que Él nos dejó. Así, si somos discípulos de Jesús, practiquemos la palabra de Dios, amemos la palabra, busquemos su presencia hoy más que nunca, porque los tiempos no son buenos, los tiempos son malos, hermanos. Basta ya de vivir de apariencias, basta ya, hermanos, de vivir solo una religión. Es tiempo de determinarnos a buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Basta ya, hermanos, de solamente profesar una fe de labios, sino que nosotros tenemos que rendir nuestro corazón delante de su presencia para que podamos agradarle a Él, porque un corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Acerquémonos a Dios con un corazón limpio. Iglesia, es tiempo de activarnos en Dios. Es tiempo de dejar que Dios nos ayude a crecer más y más en el conocimiento de su palabra. Es tiempo, hermanos, de rendirnos en alabanza y en adoración delante de Dios. Es tiempo de dejar todo lo que nos está estorbando y de rendirnos delante de nuestro Dios. Es tiempo de menguar para que Él pueda crecer en nosotros. Y dice algo, que cuando nosotros nos humillamos delante de Él, el lugar más alto al cual nosotros podemos estar es a los pies de Jesús.
Es cuando nosotros le entregamos nuestra voluntad, le entregamos nuestro deseo, que aunque estemos pasando por tribulación, por lucha, por prueba, pero si nosotros nos rendimos delante de Dios, Dios puede hacer algo extraordinario a favor nuestro. Porque en el momento más difícil, en tu aflicción, es cuando nosotros tenemos que clamar delante de Él. El profeta, hermanos, Jeremías pasó por un proceso difícil que muchos ni siquiera hemos experimentado. En su contexto podemos mirar el llamamiento de Jeremías, un profeta que se distinguió por ser un hombre comprometido con Dios, que aunque era perseguido por su mismo pueblo, él sentía compasión por ellos. Él sentía la necesidad. El llamado de Jeremías tuvo lugar en el año 13º del rey Josías. En el año 626 antes de Cristo, Sofonías y Habacuc fueron contemporáneos de la primera parte de su ministerio y Daniel de su ministerio posterior. Sus primeras profecías pronunciadas durante los últimos años de Jerusalén fueron principalmente advertencias al pueblo de que a menos que se arrepintieran de sus pecados, la ciudad sería destruida. Y cada uno de nosotros conocemos el contexto de que el pueblo no entendía la voz de Dios, de que Él profetizaba mediante Dios para que ellos se arrepintieran de su mal proceder, pero no quería entender el pueblo. Era un pueblo el cual no quería entender la voz de Dios. Sus primeras profecías durante los últimos años de Jerusalén fueron principalmente advertencias al pueblo de que a menos que se arrepintieran, no iban a ser entregados a los babilonios. Cuando el profeta Jeremías fue apresado y puesto en el cepo, tal pareciera que entre más hacía la voluntad de Jehová, era atribulado por causa de hablar la palabra de Jehová. El sacerdote Pasur apresó y azotó a Jeremías solo por hablar la palabra de Jehová. Imaginemos por un instante, hermanos, lo que tuvo que pasar el profeta Jeremías por hacer la voluntad de Dios. Fue puesto en una cárcel, fue puesto en un cepo, fue latigado. Imaginemos por un instante el desánimo que Jeremías estaba pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque él era un ministro de Dios, y podemos identificar a muchos ministros que han pasado por persecuciones, por luchas y pruebas, y que en algún momento de su temporada difícil ellos quizá han querido detenerse de su caminar, quizá han querido, como decimos muchos, tirar la toalla. Pero sabes, hermano, que cuando Dios te ha marcado, tú no vas a poder huir. Quizá vendrán tiempos en los cuales tú te vas a desanimar. Quizá en tu temporada difícil querrás decir: yo no quiero seguir más, yo no quiero saber más de ti. Lo cual dijo Jeremías: no quiero saber más, no hablaré más en tu nombre, porque cuando yo hablo tu nombre, afrenta viene sobre mí. Yo hablo tu palabra, y ¿qué es lo que recibo? Recibo todo lo contrario, porque tu pueblo no quiere entender. El versículo 8 de Jeremías 20 dice: porque cuántas veces hablo y doy voces gritando violencia y destrucción, porque la palabra me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El profeta Jeremías quiso resistir la voz de Dios, pero sabes, hermano, que cuando Dios te ha señalado, cuando Dios te ha marcado, tú no vas a poder huir. Tú vas a tener que aferrarte a las promesas de Dios. El fuego del Señor se te va a meter entre los huesos y tú vas a tener que hacer la palabra de Dios. Aunque tú no tengas el deseo de hacerlo, Dios te va a dar la fuerza. El Espíritu Santo vendrá sobre tu vida y te va a capacitar para tú hacer la obra por la cual has sido llamado. El Señor quiere que nosotros nos activemos más y más. Quizá en tu momento difícil te has desanimado. No ha sido fácil el proceso, hermanos. Han sido años difíciles. Pero más sin embargo, amados, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Podemos decir: Ebenezer, Ebenezer. Porque muchas veces nos miramos fuertes, fortalecidos, pero sabes, hermano, que muchas veces por dentro estamos desgarrados. Pero ¿qué es que hace lo que nosotros nos afirmemos más en su palabra? De que sabemos que el mundo no tiene nada bueno que ofrecernos, solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Miramos que en una ocasión Pedro le dice a Jesús: Señor, estás hablando muy fuerte, todos están yendo. Pedro, si te quieres ir, tú también vete. No, Señor, ¿a dónde me voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente Él tiene palabras de vida eterna, hermanos. No podemos retroceder atrás. No podemos regresar al mundo de donde el Señor nos ha libertado. No podemos regresar atrás. No podemos volver atrás, hermanos. Tenemos que seguir marchando, aunque nuestra temporada no sea fácil. Pero el Señor te dice en esta tarde, hermanos, aunque tú has pasado por tribulación y lucha, aunque te has desanimado en tu caminar, los procesos no han sido fáciles.
¿Quién de ustedes ha pasado por un proceso y que puede decir, yo siento el gozo todavía? No, hermanos, llegan momentos en los cuales no queremos seguir adelante. Solamente Dios nos puede dar la fuerza. Solamente Él nos puede dar el poder para seguir marchando. En nuestras propias fuerzas no podemos caminar. En nuestras propias fuerzas no podremos avanzar. Jeremías, hermanos, fue un hombre el cual entendió que sin Dios no podía hacer nada. Y uno de los textos muy conocidos por muchos de nosotros es Jeremías 33:3. Pero la palabra de Dios dice que mientras el profeta estaba aún preso en el patio de la cárcel, recibió palabra de Jehová de que clamara a él, porque él tendría respuesta a la situación. Y nosotros entendemos, hermanos, por revelación, de que Dios nos está diciendo que cuando nosotros tengamos aflicción, clamemos delante de Él. Dios nos ha dejado un trono abierto para que cuando nosotros tengamos aflicción, problemas, luchas, desánimos, que aunque estemos pasando por enfermedad, podemos clamar al trono de la gracia. Dios está esperando que nuestro clamor llegue delante de su presencia. Dios está esperando de que nosotros nos rindamos con un corazón humillado delante de Él, porque nuestro quebrantamiento, hermanos, sale la mejor adoración a vida y por haber. Porque sabes, hermano, que el deseo de Dios es que nosotros nos activemos más y más, y el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos más a la profundidad. Y muchas veces Dios permite que tú vayas al desierto. Muchas veces Dios permite que tú seas probado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchas veces tú lo necesitas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos lucha y prueba es cuando más buscamos a Dios. Qué curioso, ¿verdad? Pero tendría que ser al revés, hermanos. En nuestro momento bueno, en nuestro momento de dificultad, tenemos que tener nosotros el mismo deseo de servir a Dios. En otras palabras, hermanos, nuestra adoración no depende de lo cual nosotros estamos viviendo. No importa si sea una temporada buena o sea una temporada difícil, nuestra adoración no tiene que menguar. Nuestra adoración tiene que ser la misma delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros le adoramos y le exaltamos aún en los momentos de dificultad. Aunque nosotros, hermanos, estemos desanimados, pero clamamos delante de Dios. Aunque nosotros estemos en prueba, pero nosotros clamamos delante de su presencia, hermanos, y en eso nosotros vamos a agradar a Él. Dios quiere que vivamos, que adoremos con todo nuestro corazón, que le adoremos en espíritu y en verdad. Ya casi, hermanos, estoy por concluir. Un día tuve que clamar delante de Dios. Años atrás, hermanos, para ser exacto, 15, 16 años prácticamente, me convertí al Señor. Le mentiría si le dijese que han sido momentos buenos, porque Dios jamás nos ha prometido que vendrían tiempos agradables. No todo, en otras palabras, va a ser color de rosa en nuestro caminar. Vamos a tener desánimos, vamos a tener luchas, vamos a tener obstáculos, va a venir enfermedad a nosotros. Pero sabes, hermano, que Dios está con nosotros para darnos la fuerza. Aproximadamente 20 años, hermanos, cuando yo aún no conocía de Dios, no entendía el propósito, porque Dios me estaba hablando muchas veces. Me da vergüenza decirlo, pero muchas veces rechacé a Jesús. Muchas veces le negué. Hubo una persona a la cual un día llegó hasta el lugar donde yo trabajaba, allá en la frontera en Matamoros, y me dijo: yo vengo a hablarte de Jesús, te ama, Jesús te ama. Y yo le dije: no me importa, yo no quiero saber de tu Dios, yo soy de la Iglesia Universal, yo soy católico. Y me decía: Dios te ama, no me importa. Fui grosero, hermanos. Fui una persona que jamás quiso entender de que Dios estaba tocando a mi puerta, de que Dios quería tener una relación conmigo. Pero sabes, amado, que cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando nosotros no queremos obedecer la voz de Dios, vendrá juicio a nuestras vidas. Viviremos una temporada muy no agradable. Vendrá maldición sobre la vida de aquellos que rechazan a Jesús. Y fue lo que aconteció conmigo, porque yo vengo de un hogar, el cual fue un hogar desintegrado a muy temprana edad. En mi hogar no conocíamos ninguna religión habido y por haber. Mi padre era un hombre muy violento, un hombre que golpeaba a mi madre, que en un tiempo determinado tuvo que huir, porque mi padre era un hombre alcohólico y golpeaba a mi madre muchas veces. Y llegó una temporada en la cual mi madre tuvo que huir. Y sabes, hermanos, que yo comencé a crecer con rencor en mi corazón.
comencé a crecer odiando todo esto, porque mi deseo era mirar a mi familia unida, pero no era así. Yo miraba cómo algunos iban a los parques en familia, papá, mamá, los hijos, y ellos tenían un tiempo muy, muy bueno, pero no era así conmigo. Fui creciendo con un rencor en mi corazón. Llegó en el día en el cual mi madre me dijo: hijo, vámonos a Estados Unidos. Y yo le dije: no, yo aquí me quedo. Y sabes, hermanos, que el enemigo me ha querido destruir en años pasados 2 veces. La primera fue en la Ciudad de México. Comencé a juntarme con gente la cual no me tenía que juntar, y comencé a agarrar los caminos malos de vicios. Comencé a tomar, y en ocasiones comencé a drogarme. Mientras yo estaba, hermanos, orando a Dios, mientras yo estaba preparándome para predicar la palabra, yo sentí fuertemente de Dios hablar poco acerca de mi testimonio. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere hacer, yo no sé a quién Dios quiere hablarle, pero sabes, hermano, que simplemente mi deseo es hacer la voluntad de Dios. Otras personas dirían: no, esto es vergonzoso, yo no quiero hablar de esto. Pero sabes, hermano, es mi testimonio. Dios todavía es real. Y mientras yo iba avanzando, llegó el tiempo en el cual nos vinimos para la frontera, y quisimos venirnos para acá 2 veces, no nos fue bien, por lo cual yo tuve que quedarme allá. Mi madre se vino sola para esta ciudad. Yo me quedé en la frontera, donde 2 años después comencé a tener malas amistades, y comencé, hermanos, a practicar otra vez más. Comencé a meterme más en el alcohol, y en ocasiones comencé también a usar drogas otra vez. Y yo, hermanos, quería salir de este ámbito, pero no podía. Muchas veces decía: para la próxima semana yo no voy a hacer esto. Pero sabes que acontecía que la siguiente semana llegaban mis amigos y otra vez lo estaba haciendo. Porque, hermanos, cuando nosotros entendemos que si no conocemos a Dios, hay mucha gente que está cautivada, hay mucha gente que está atada a los vicios, al alcohol y a las drogas, y aunque ellos quieran salir de ese ámbito, no pueden, porque hay unas cadenas tan fuertes que solamente Jesús puede soltarlas. Jesús solamente puede libertar a aquel que está oprimido, porque la palabra del Señor dice que Él vino a libertar y a salvar los que se habían perdido. Mi madre, acontece que años después se convierte al cristianismo. Yo, estando en una condición cada vez más terrible, me decía mi madre: hijo, busca a Dios, ríndete delante de Jesús. Le dije: no, madre, yo no quiero saber nada de tu Dios. Cuando ella me colgaba el teléfono, yo comenzaba a burlarme de ella. Mi madre ya es aleluya. Mi madre ya se volvió de esas personas fanáticas y religiosas. Y yo dije: jamás yo voy a ser de esas personas. Jamás lo voy a hacer. Cuidado con lo que decimos muchas veces. Y a medida que pasaban los años, hermanos, yo me fui sumergiendo más en el alcohol, en las drogas. Ya no solamente eran los fines de semana, era viernes, sábado, domingo y muchas veces lunes. Mi madre mandó por mí como 2 veces y yo no quise venirme. Llegó un tiempo en el cual mi madre se fue para allá y dijo: hijo, yo vendí todo lo que tenía, vendí mi casa, dejé todo lo que tenía porque yo quería verte. Ya tienen muchos años que no te miro, para ser exacto, casi 7 años habían pasado ya. Una ocasión me predicaron a la puerta de mi casa, y una vez más rechacé el mensaje de Jesús. Tiempo después tuve un problema muy serio con un muchacho. Estoy contándole rápido porque el tiempo, hermanos, ha avanzado y soy consciente de ello. Pero hay un mensaje que tengo que entregar. Me metí en problemas con un muchacho y terminamos mal, por lo cual sus familiares me mandaron a un hospital prácticamente, donde yo estuve prácticamente 3 meses sin poderme levantar, porque me golpearon tan, pero tan feo. Pero una de las cosas que yo recuerdo, hermanos, que semanas atrás el mensaje de Dios vino para mí: Jesús te ama y no me importa una vez más. Dios tenía que procesarme de esa manera para que yo entendiera que Dios tenía un propósito con mi vida, pero en ese tiempo yo no lo estaba mirando así. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, pensamos que el mundo lo tenemos a nuestros pies, y no es así. Por eso, joven, tú que estás en este lugar, déjame decirte que el mundo no es fácil. El mundo solamente tiene para ti cosas las cuales no te van a agradar. El mundo te va a golpear de una manera tan fuerte y tan terrible, porque el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Él no quiere que tú seas feliz, él quiere que tú seas un hombre, un joven que te pierda en esta generación. Pero Dios no vino a que tú te perdieras. El enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino a darte vida, y vida en abundancia. Dios no quiere que tú te pierdas, sino que tú te afirmes más y más en los caminos de Él.
Recuerdo que cuando yo pues volví en mí, estaba llegando al hospital general de ahí de la frontera, y una vez más volví a perder el conocimiento, y después ya iba yo en una silla de ruedas. Volví una vez más a tener el conocimiento cuando yo estaba siendo acostado en una plancha, pero hermanos, me golpearon pero tan feo que me dejaron desfigurada prácticamente la cara, me abrieron la parte del párpado, me abrieron mi labio en 3 partes. Y sabes que cuando yo estaba puesto, me estaban poniendo en esa plancha, escuché cuando uno de los doctores fue y me tomó una radiografía y dijo: yo no sé cómo este joven está respirando, porque tiene pero tan deshecho el tabique nasal de los golpes que recibió, que yo no sé cómo está respirando. Difícilmente yo podía respirar por mi boca. Pasaron 3 meses para que yo pudiese recuperarme, pero aún así, hermanos, aunque yo pasé por ese proceso tiempo después, ni aún así quise arrepentirme de mi mal camino. Seguí haciendo lo cual no tenía que hacer, hasta que mi madre llegó a la frontera. Y bendigo a mi madre porque fue una mujer que no solamente me habló, sino que me testificó con sus hechos de que Jesús realmente la había cambiado y la había transformado, y fue lo que me impactó. Mi madre me convenció de venirnos para acá. El Señor tuvo que trabajar fuertemente conmigo, porque yo le dije: madre, yo solamente me voy por 1 año. Han pasado más de 15 años, hermanos, y aquí sigo. Porque muchas veces no es lo cual nosotros queremos, sino el propósito que Dios tiene para con nosotros. Pero en el transcurso, cuando nosotros veníamos para este lugar, yo clamé a Dios y le dije al Dios de mi madre: Jesús, si tú verdaderamente existes, si tú realmente eres verdadero como mi madre dice, ayúdame a llegar allá, y yo te voy a servir, no solamente un tiempo, sino que me voy a entregar a ti para servirte. Pero si tú realmente eres real y existes, ayúdame a llegar allá, porque había pasado muchas cosas difíciles. Yo quería ya hacer un cambio en mi vida. No podía salir de ese ámbito el cual me rodeaba. Tiempo atrás dejé a mi madre llorando ahí en una sala, cuando me rogaba y me imploraba: hijo, vente conmigo para Estados Unidos. Le digo: no, madre, yo aquí me quedo. Ya tengo mi casa, ya tengo mi vida, ¿qué voy a ir a hacer allá? Mi madre me convenció. De alguna manera fue usada por Dios. Dios permitió que yo me viniese para acá. Hermanos, yo venía con mucho rencor, con mucho resentimiento todavía por todo lo que aconteció allá en mi vida, en la frontera. Y que solamente yo puedo decir, hermanos, sinceramente hasta este día, si yo permanezco de pie es porque Dios tuvo misericordia. Por eso este canto, hermanos, cuando escuchamos esta estrofa que dice: Cristo, yo te amo, es un canto, hermanos, que nos habla de cómo éramos nosotros un tiempo atrás. Porque si nosotros no lo hubiésemos conocido, si nosotros por la misericordia de Dios no hubiésemos sido salvos, yo no sé realmente yo dónde estuviera en ese pasado, hermanos. Quizá yo ya no viviera. Le pregunté a mi madre 3 meses aquí, cuando yo me convertí a Jesús allá en Nacogdoches, una iglesia. Le dije: madre, ¿cómo es que tú tenías esa fe tan fuerte de decir por fe que yo me iba a venir para acá? Y me dijo mi madre: hijo, ¿te acuerdas cuando tú me dejaste ahí llorando en el cuarto, tirado de rodillas, implorándote que te vinieras conmigo, y tú te reíste y te fuiste? Bueno, ese día al cual yo me quedé de rodillas, yo le dije: Señor, si tú permites que mi hijo se vaya conmigo, yo me lo pueda llevar. Yo te lo voy a entregar para que te sirva no solamente 1 día, 2 días, sino que te sirva toda su vida. Dios, hermanos, tiene promesas para cada uno de nosotros. Yo no sé qué es lo que está aconteciendo en tu vida, pero déjame decirte que soy producto de 2 años de oración, de una iglesia que estuvo doblando sus rodillas en la ciudad de Nacogdoches para que yo pudiese entender que solamente Jesús podía traerme libertad. 2 años estuvieron orando mi madre, sábado tras sábado. Me comentaba el pastor, cuando me convertí allá, ya tengo pues varios años, llevo aquí casi 13 años, estuve solamente 2 años allá. Tu madre oraba todos los sábados. Padre y madre, no te desanimes de seguir clamando por tu hijo y por tu hija, porque sabes que si yo no conocía nada de Dios, que si el diablo me tenía atado con cadenas de alcoholismo y de drogadicción, y aún así Dios pudo hacerse real en mi vida y traer libertad a mi vida, imagínate que si tu hijo ya ha conocido la palabra de Dios, Dios lo va a traer a su tiempo, a sus caminos, porque sabes, hermanos, que la palabra de Dios tiene grandes promesas para nosotros. Y si mientras podemos cantar esa parte del canto que dice: y no sé dónde estuviera, y mientras cantamos, hermanos, esa parte, póngase de pie.
Póngase de pie, hermanos. Y mientras estamos ahí adorando, adoremos al Señor con todo nuestro corazón, porque sabemos que sin sus fuerzas hasta aquí no pudiésemos haber llegado. De que sabemos, hermanos, que quizá hemos sido procesados en un pasado, pero sabes, hermano, que un día el Señor me dijo que era necesario que este proceso viniera a tu vida. Era necesario que tú fueras procesado. ¿Por qué? Porque cuando tú me conocieras, yo no quería que tú te apartaras de mi camino. Fuiste procesado allá, tu corazón fue quebrantado. ¿Por qué? Porque yo tenía un propósito con tu vida y yo la tengo que cumplir. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no me permitiste haberte conocido en mi juventud más atrás? ¿Por qué no te conocí desde niño? ¿Por qué te conocí hasta los 22 años? ¿Por qué tuve que pasar por todo este proceso? Pero sabes, hermano, que en nuestro pasado no entendemos hasta que Dios tiempo después quita el velo de nuestro rostro y nos muestra cuál era su propósito. Era necesario el quebrantamiento, era necesario el proceso para que tú entiendas en un mañana de que Dios quiere formarte, para que tú entiendas en un mañana que el Dios el cual te ha llamado a sus caminos no quiere que tú una vez más regreses atrás, porque el testimonio el cual tú has pasado será lo que Dios usará para traer a generaciones delante de Dios. Será aquel que tú vas a ser un medio para alcanzar quizá la juventud. Dios quiere que usted se active, hermanos. Yo no sé si usted ha pasado por un proceso difícil. Quizá usted se ha preguntado, ¿por qué no te conocí antes? Dios ya tenía el propósito, hermanos. Dios conocía la fecha donde tú nacerías. Dios conocía a tus padres. Dios conocía los genes los cuales ellos tendrían para que tú vinieses al mundo. Él ya te conocía desde antes que tú nacieras. Dios ya sabe el propósito que tiene contigo. Por eso, hermano, no nos desanimemos. Cantamos ese coro, hermano. Y mientras cantamos, hermanos, dele gracias a Dios solamente. Dele gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Cristo, yo te amo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque Cristo, solamente yo te amo. por tu misericordia, Señor, es que estamos aquí. No hay por tu misericordia es que estamos aquí. Como tú. Por ti es que nosotros podemos tener fuerza, Señor. Jesús. Por ti es, Señor, que nosotros podemos tener vida, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Mientras estamos adorando al Señor, conectémonos con su presencia. Como tú. No sé cuál sea su necesidad, no sé cuál sea su problema. Dios lo conoce. Jesús. Pero si usted puede tomar un espacio aquí en el altar está abierto. Y no sé dónde vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Está abierto el altar. Si gusta, tome distancia. No te tuviera. Venga a adorar al Señor. Postrémonos delante de Dios. Si no hubiera porque el Señor hoy quiere impartirnos de su presencia. A Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. Te amamos, Padre, por tu presencia. Si no hubiera conocido, oh, a Dios que me ama.
estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, oh, al Dios que me ama, sí, Señor, y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, Señor, o si no hubiera conocido, oh, a Dios que me ama, Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo, Señor, no hay nadie como tú, Jesús, oh Jesús, oh Cristo, yo te amo. Pablo y Silas, hermanos, estaban pasando por un momento difícil por causa de hablar la palabra. Y la historia dice, hermanos, que una mujer que tenía un espíritu de adivinación, día con día les estorbaba y les decía que ellos eran hijos del santo. ¿Y qué fue lo que aconteció con ellos? Que la palabra del Señor dice que por causa de que ellos voltearon, le dijeron a esta mujer: te reprendo en el nombre de Jesús. Y esa mujer fue libre de ese espíritu, por lo cual Pablo y Silas fueron puestos en una prisión, dice la Biblia, de más adentro. Pero en esa prisión, hermanos, Pablo y Silas eran adoradores que adoraban a Dios con todo su corazón, que ningún el proceso los hacía retroceder, porque la palabra del Señor dice que a medianoche Pablo y Silas comenzaron a cantar cantos delante de Dios. Y la Biblia dice que las cadenas de Dios se comenzaron a soltar. La palabra del Señor dice que las cadenas se comenzaron a romper y que ese lugar se comenzó a estremecer y que ese lugar tembló por la presencia de Dios. Hermanos, déjame decirte que no importa tu tribulación y tu momento de dificultad, el Señor está ahí para librarte. Pero sabes, hermanos, que yo puedo adorar a Dios porque en mi temporada más difícil, cuando nadie daba nada por mí, cuando nadie tenía de algún deseo bueno por mí, que me decían: te he de mirar el día de mañana una vez más tirado. Pero sabes, hermanos, que el Dios el cual yo sirvo hasta este tiempo no ha permitido, aleluya, que yo una vez más vuelva atrás, sino que día con día el Señor me permite afirmarme más y más y más. Hermanos, Pablo y Silas adoraban a Dios con todo su corazón, sin importar lo que estaba aconteciendo en sus vidas. Tenemos que determinarnos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que ser adoradores de Él. Tenemos que servirle con todo nuestro corazón. Pablo y Silas adoraron a Dios en su momento de dificultad. Y cuando nosotros adoramos a Dios en nuestro momento difícil, cosas grandes pueden acontecer. He terminado, hermanos, en esta tarde. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, Jesús viene en breve. Jesús viene pronto, hermanos. Afirmémonos más y más. Y recordemos, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Tenemos que ser medios de bendición para que el evangelio del Señor siga siendo esparcido. Quizá nosotros no podemos ir a los lugares donde los misioneros están haciendo la obra, pero sí podemos nosotros ser medios de bendición, canales de bendición, a través de ayudarlos, amén. Quizá económicamente, quizá el día de mañana será su hijo, quizá usted mismo será el día de mañana llamado al campo misionero. Pero mientras el Señor nos haga el llamado, sigámonos afirmando más y más, porque el Señor viene en breve, hermanos. El Señor viene pronto y Dios quiere que nosotros estemos
listos, estemos preparados, porque sabes, hermano, que el Señor viene en breve. Y hoy, déselo fuerte, hermanos, déselo fuerte, porque es para el Señor. Doy gracias al Señor por este privilegio.